Lío, vamos a hablar de las vistas de bases de datos dentro de Notion, qué son y cómo funcionan claramente y sin complicaciones. De las bases de datos hemos hablado largo y tendido, de hecho aquí tenéis un vídeo por si queréis refrescar estos conocimientos, pero hasta ahora nos hemos encontrado con una limitación. En el proceso hemos configurado cómo queremos que se vea nuestra base de datos en base a unas necesidades en concreto. Pero, ¿y si tengo más de una necesidad? ¿Y si necesito poder ver mi base de datos de más de una forma en concreto? ¿Y si necesito verla en distintas páginas? Estar cambiando nuestra configuración continuamente, lógicamente no es algo muy eficiente y es ahí donde entran las vistas. De una forma muy sencilla, una vista es una forma concreta de ver una base de datos que no afecta a la configuración original de la misma, sino que es como vestirla de otra manera. Imaginemos que yo soy la base de datos y que una vista podría ser mi ropa del trabajo. Otra vista podría ser mi ropa de deporte, otra vista podría ser mi ropa de dormir y otra vista pues podría ser la ropa que uso para cenar fuera de casa. Cada vista cambia la apariencia de la base de datos, que soy yo, pero no la base de datos, que soy yo. Al final sigo siendo el mismo, solo ha cambiado la parte que me viste o la parte que me da una estética en concreto. Lo bueno es que podemos crear tantas vistas como queramos y ponerlas donde queramos para hacer nuestro trabajo más sencillo y nuestros diseños más completos. Hay varias formas de crearlas, como siempre en Notion, así que vamos a verlas. La primera y la más sencillita es simplemente nos vamos en nuestra base de datos y aquí arriba a la derecha veremos que tenemos una opción que dice tareas. Si le clicamos, lo que va a pasar es que nos va a dar un montón de opciones para elegir. En este caso son las opciones que tenemos de diseño, tabla, tablero, galería. Ya sabéis, las hemos visto en profundidad. Si no os acordáis, tenéis un vídeo para poder revisarlo. En nuestro caso, para que sea más evidente, vamos a elegir la de tablero, que es bastante distinta a la de lista, y nos van a aparecer aquí un montón de opciones. Lo primero es que le podemos poner nuestro nombre. Simplemente nos vamos aquí y ponemos panel, o vamos a poner Kanban, por ejemplo, y nos aparecería el nombre ya aquí de nuestra vista. Si nos fijamos, esta vista viene completamente limpia. Si nos vamos aquí vamos a ver que no viene con ningún filtro, ninguna ordenación, ninguna automatización, viene completamente plana para que nosotros podamos trabajar. Es un lienzo en blanco. Podemos hacer en ella todo lo que queramos y solo se va a aplicar a esta vista que acabamos de crear, y esto es muy importante porque ningún filtro que añadamos aquí, ninguna cosa que nosotros modifiquemos de aquí va a afectar a la anterior, que es esta, que es la que teníamos originalmente, sino que es una completamente independiente. Esto también incluye si nos vamos aquí a configuración y modificamos cualquiera de estas cosas, solo va a afectar, como he dicho, a esta vista, a ninguna de las anteriores. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es agrupar estas tareas por precio, por poner algo. Y nos va a salir una agrupación aquí, esto es algo que ya hemos visto, pero si nos vamos a tabla, vamos a ver que aquí no existe ningún tipo de agrupación porque estas dos vistas son independientes. Ahora, si nos fijamos, aquí veremos que nuestra vista está como en una especie de navegación por pestañas, que es la manera en la que nos vamos a mover entre vistas dentro de, nuestra base de datos. Si nos vamos a propiedades, podemos cambiar los elementos que identifican a esta vista dentro de lo que es la base de datos. En este caso, como yo he puesto Kanban, pero le podemos cambiar también el icono. Vamos a probar a poner, mira, uno que es Columns, para que parezca así como un panelcito. Le damos y efectivamente se nos ha cambiado aquí. De esta manera pues podemos ver de una forma más clara pues a qué hace referencia cada vista y podemos decir, vale, esta es la vista donde tenía el panel Kanban, esta es la vista donde tenía tal. Y todo lo hace pues oye, más sencillo y más personalizable y también un poquito más bonito si te gusta pues personalizarlo y que se te quede cuco. De base se te van a rellenar, si creamos otra vista, para que os dais cuenta, se os van a rellenar con el icono del tipo de diseño y el nombre del tipo de diseño, que en este caso es galería. Y si quisiéramos eliminarlo, solo tendríamos que darle botón derecho, eliminar vista y se eliminaría completamente. Nos va a preguntar, porque esto es algo que es sensible, le eliminamos y ya no pertenecería a esta base de datos. Ahora quiero incidir en esto. Todo aquello que afecte a cómo se nos representan los datos, filtro, ordenación, aspecto visual, etcétera, solo se aplica a esta vista y nada más. Quiero dejar esto claro porque es muy importante que entendáis que cualquier cambio que sea como represente los datos no va a afectar al resto de vistas que tengáis o a la base de datos. Lo que sí que afecta es el propio contenido. Si yo hago un cambio, por ejemplo, el limpiar cocina, que es una tarea que tenemos para limpiar la cocina, voy a poner limpiar cocina a fondo. Si yo ahora me voy a esta otra vista, que es la primera que creamos, y busco aquí limpiar cocina, vais a ver que ha cambiado el título también a limpiar cocina a fondo. ¿Por qué?
porque cuando estamos trabajando con la información que hay dentro, entonces estamos consultando de la misma fuente de datos, que es algo que Notion incorporó hace unos 4 o 5 meses. Antes se conocía todo como base de datos y es un poco el nombre que se le ha quedado, pero ahora se conoce como fuente de datos. Es un tema un poquito más complejo y os haré un vídeo al respecto sobre ello al detalle para que tengáis todo claro. Pero a día de hoy no nos afecta mucho porque nosotros trabajando con esto no cambia demasiado el cómo nos relacionamos con él. Cambia en un par de cositas, pero sobre todo cuando nos metemos en temas de colaboración. Pero para que tengáis en cuenta que esto es básicamente coge los datos todos del mismo sitio y te crea una representación visual. Pero los datos son todos los mismos. Vale, perfecto, ya hemos creado una vista. ¿Qué pasa si quiero crear más? Pues sin problema, como habéis visto, solo tendríamos que coger y darle aquí y seguir creando todas las que quisiéramos. Un montón aquí y un montón aquí. No hay límite, todo lo que queramos. Pero ¿qué ocurre si no la quiero crear aquí? Si la quiero crear en otro sitio. ¿O qué ocurre si lo que quiero es usar esta vista en otra página? Pues la manera de trabajar es más o menos la misma. Nos vamos a abrir otra página, una página nueva, trabajando con vistas. La expandimos. Y mirad, una cosa muy sencilla. Si lo que queremos es coger esta vista y copiarla en otra página, podemos hacer algo tan sencillo como botón derecho, le damos a copiar el enlace de la vista, trabajamos con vistas y aquí simplemente pegamos. Y cuando nos dé a pegar, le vamos a dar aquí a vista de base de datos vinculada. Perfectamente, ya la tenemos copiada, ya tenemos lo mismo que teníamos aquí. Ahora, lo interesante es que esto se ha convertido en una vista independiente. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, aquí y le meto que el estado tiene que ser solo los que están en progreso, si yo me vengo para acá, aquí no tengo ningún filtro. ¿Por qué? Porque esto es como si fuese una vista completamente nueva. Por lo tanto, podemos hacer aquí cualquier tipo de cambio que aquí no le va a afectar. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una página y lo que no quiero es tener que volver a la base de datos, copiar, no sé qué, o quiero empezar una vista completamente nueva de estos datos que yo tengo? Pues es tan sencillo como usar a nuestra buena amiga la barra lateral o slash, que tenéis un vídeo también aquí por si queréis refrescar conocimiento, ponemos vista y nos van a salir un montón de opciones para que nosotros podamos elegir, que básicamente pues, son las opciones de los diseños que hay. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a vista de tabla, ahora me va a pedir aquí que diga cómo quiero crear esa vista. Si creo una nueva fuente de datos vacía, es básicamente como si estuviese creando otra base de datos. Ya digo, lo que son las fuentes de datos la vamos a tratar en otro vídeo porque son más complejos, pero en esencia es como crear otra base de datos con su información, su diseño y sus cosas. Aquí nos van a dar sugerencias el propio Notion, pero aquí lo que nos interesa a nosotros es vincular con la fuente de datos ya existente. En este caso elegimos tareas, que es la nuestra, y mira, ya se nos mete todos los datos que tenemos de tareas y ya podemos trabajar aquí como si fuese pues una vista completamente nueva para nosotros. Y vamos a, por ejemplo, a poner modo gráfico y ya está. Y si ahora nos vamos para acá, para la base de datos como la teníamos, vamos a ver que no se ha creado ninguna vista aquí. ¿Por qué? Porque esto de aquí es independiente, mientras que esto de aquí va por su lado. Fácil y sencillo. Las vistas la verdad es que son relativamente fáciles de entender y nos ofrecen mucho. Vamos a cambiar esto, por ejemplo, a tabla para dejarlo como estaba y vamos a hablar de una cosa que es lo bonito que tiene Notion. Y es que yo aquí dentro de todo esto, yo puedo llegar a crear una nueva vista de una fuente de datos o de una base de datos, como lo queramos llamar, lo correcto sería fuente de datos, completamente distinta. Por ejemplo, vamos a venir aquí y vamos a crear una nueva base de datos que van a ser proyectos. Vamos a crear otra que va a ser personas. Y vamos a crear otra que va a ser presupuesto. Aquí me va a decir que enlace a una fuente de datos existente. Hemos creado, por ejemplo, proyectos. Pues le damos a proyectos. Y ahora tenemos una nueva vista que va a ser proyectos. Entonces estamos cogiendo aquí, estos son tareas, vamos a actualizar. Estamos aquí cogiendo las tareas y aquí estamos cogiendo los proyectos. Y podríamos añadir más hasta poner personas y hasta poner
presupuestos. Y con esto ya podríamos trabajar con nuestras tareas, nuestros proyectos, nuestras personas y nuestros presupuestos, todos dentro del mismo sitio. Y como veis aquí arriba se mostraría el nombre de su fuente de datos, de dónde está cogiendo estos datos. Esto es de tareas, esto es de proyectos, esto es de personas y esto es de presupuesto. Si ves esta flechita de aquí es porque te está diciendo que es un enlace, que es mejor dicho, es una referencia. Es decir, que no es la fuente de datos original, sino que está referenciando a ella. Esto tiene que ver con el hecho de que nos puede afectar a la hora de gestionar permisos. Es algo que veremos cuando empecemos a ver tareas de colaboración, pero nosotros si compartimos una vista a una base de datos, en resumen, que alguien no tiene acceso porque está en otro sitio, no va a poder acceder a ella. Le va a salir esto y va a decir, no tienes permisos para verlo. ¿Y esto en qué casos me puede ser útil? Pues mira, vamos a ver un par de casos. En este tracker de películas que estoy diseñando para vosotros, podemos ver que tenemos distintas pestañas dentro de nuestra base de datos en este caso, que son lista de visionados, géneros, volver a ver y calendario de estrenos. Aquí, como es un tracker de películas, nos viene bien tener las películas por un lado y los géneros, que es otra fuente de datos, la tenemos en otro. Por lo tanto, a mí, que estoy gestionando las películas que yo tengo, pues me viene muy bien tener las listas de películas que tengo pendientes para ver, que he dicho estas las voy a ver, y luego los géneros por si digo, oye, me apetece ver una película, por ejemplo, de fantasía. Te metes dentro del género de fantasía y aquí pues podrías verlo. Tienes hasta un botoncito para decir, ¿qué veo? ¡Pum! ¡Hala! La sirenita. Bastante bonito, la verdad. Y en resumen, esto es lo que las vistas nos pueden ofrecer. Al final, recopilan la información de nuestras fuentes de datos y nos la muestran de una manera acorde a lo que nosotros necesitemos en ese momento y así brindarnos la máxima flexibilidad a la hora de consultar toda nuestra información almacenada dentro de su sistema. Y sinceramente, aprender a trabajar con ellas, que es algo, como habéis visto, muy sencillito, es fundamental para sacarle el máximo rendimiento a Notion. Y para finalizar, como sabéis, he mencionado las fuentes de datos y las bases de datos y los cambios estructurales que ha tenido Notion estos últimos meses. Nos va a afectar principalmente a cómo compartamos la información y a la hora de diseñar un poquito la estructura de los datos. Pero, como digo, lo vamos a ver en un próximo vídeo más al detalle. Si tienes alguna duda, ya sabes, los comentarios están para eso y bueno, suscríbete y esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.